Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central. Tenemos oficinas en Maitland y Kissimmee. Llámenos hoy 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. La primera consulta es gratis. Síganos hoy en Facebook, en Instagram, denos un like. Busque Lim Law. Es el nombre de nuestro bufete aquí, bufete de inmigración, abogados de inmigración. Llámanos hoy, la primera consulta gratis con oficinas en Maitland o Kissimmee, 407-897-8870. Amigos, vamos a hablar sobre los cambios que hemos visto sobre los asuntos de inmigración y los asuntos impactando en nuestra comunidad aquí en la Florida Central. Vamos a empezar con el asunto de Venezuela, porque esta semana lo que vimos en las calles de Venezuela es muy impactante y recibimos muchas llamadas con respecto a los casos de asilos pendientes. Mucha gente asustada, qué es lo que va a pasar con estos casos. Entonces queremos hablar un poco sobre este tema. La esperanza siempre ha sido de que la situación en Venezuela se mejore. Nadie quiere ver ese tipo de inseguridad, pues, en un país tan rico como Venezuela es o era, pues, porque estamos viendo demasiado corrupción en ese país. Es un sistema podrido lo que existe ahorita en Venezuela. Entonces, eso es algo de que siempre hay la esperanza, ¿verdad?, de que se mejore la situación. Muchos venezolanos aquí tienen familiares todavía en Venezuela y el pueblo sufre en Venezuela. Y lo que queremos hacer es que se mejore. Pero si se mejora el país, si hay un cambio de gobierno, entonces la gente que está aquí ahorita con casos de asilo pendiente están asustados. Están asustados porque mucha gente aplican, no son otorgados en la oficina de asilo en Miami, y entonces lo que termina pasando es que su caso es referido a la Corte de Deportación. Y en la Corte de Deportación, para darle una cita de un juicio, hemos tenido casos programados para el 2020, 2021. Porque está tan lleno el sistema de que uno no logra una cita hasta esa época. Y entonces, ¿qué pasa con esos casos si la situación en Venezuela cambia? Nadie sabe. No sabemos cómo es que va a cambiar, si va a cambiar. No sabemos si la violencia va a parar el momento de que haya un cambio de gobierno. Lo dudo. Pero eventualmente puede haber una transición. Entonces, estos casos que van a estar pendientes para el 2020, 2021, pueden ser impactados. Entonces, nosotros aquí, esto lleva a darle luz a dos puntos cruciales. El primer punto es, si uno intenta asesorarse con un notario, un paralegal, está arriesgando de que su caso sea rechazado en la oficina de asilo en Miami, donde sí están dando citas rápidas, y es referido a corte donde se le va a demorar su caso. Eso es lo primero. Esta gente, estos notarios, no saben qué están haciendo. No están autorizados a hacer esto. Uno está arriesgándose mucho más hoy en día. Siempre es un riesgo, pero hoy más que nunca. Porque es primordial ganar ese caso a primera instancia. Ahora, no hay ninguna garantía tampoco que si uno va con un abogado de que va a ser otorgado. Pero por lo menos con un abogado se puede armar un caso con términos legales, con la ley de asilo, que la historia de que uno cuente, que tiene que ser verdad, pero que esté de acuerdo con los parámetros de la ley del asilo. No es simplemente explicar qué es lo que pasó. Hay elementos dentro de la ley del asilo que se tienen que cumplir. Y estos notarios paralegales no entienden eso porque no estudian esto. Piensan de que traduciendo la historia de alguien es preparando un asilo, y simplemente no es así. Es el primer punto. El segundo punto es de que estas personas y hasta abogados que no tienen suficiente experiencia, lo que va a terminar pasando es de que no le van a proveer alternativas al asilo. Van a decir, no, todo el mundo está aplicando por asilo, tú también aplica por asilo. Y tal vez es lo único
que saben sobre la ley de inmigración, porque no tienen experiencia en esta materia. Tenemos abogados de otros estados que intentan mudarse acá, a Florida, y porque no tienen licencia en Florida, la única ley que pueden ejercer es ley de inmigración, aunque no tengan experiencia con asuntos de inmigración. Se anuncian como si fueran abogados de inmigración, pero realmente no tienen ese tipo de experiencia en estos temas. Y al no tener la experiencia en estos temas, no le pueden proveer alternativas. Alternativas, por ejemplo, como pidamos una extensión, pidamos un cambio a estudiante para que se ponga a estudiar aquí. Puede ser el inglés, eso le da estadía legal. Pueden ser otras cosas, hasta un certificado laboral por parte de una oferta de trabajo. Ahora, estos trámites se demoran tiempo y hay que formar una estrategia correcta para ver cómo es de que lo vamos a poder mantener aquí mientras esos casos estén pendientes. Estos solo son algunos ejemplos de la manera que uno puede tener alternativas al asilo. Y requiere conocimiento de la ley de inmigración. No es asunto de simplemente llenar formularios. Exige conocimiento, pero lo importante es reconocer es que pueden haber alternativas. Hay que buscar estas alternativas viendo lo que está pasando ahorita, esta semana, en las calles de Venezuela. Y otro punto de que la gente me ha preguntado, ¿y los venezolanos que están aquí? ¿Por qué es importante salir aquí, estando en Orlando, estando en Florida? ¿Por qué es importante salir y demostrar, marchar aquí en los Estados Unidos? Y la respuesta es muy simple. Yo vi que le hicieron estas preguntas a varias personas en las noticias. Y algunos no supieron cómo contestar esa pregunta. Pero para mí es simple. Hay que llamarle la atención al público americano y al público internacional sobre qué es lo que está pasando en Venezuela, para apoyar la oposición en Venezuela y apoyar democracia en Venezuela. Es así que se le llama la atención a los líderes políticos y a los líderes internacionales sobre los horrores que están pasando en Venezuela. No hay que quedarse sentado en las manos. Aunque esté aquí, hay que salir y apoyar el pueblo venezolano. Como hispano, hay que apoyar el pueblo venezolano. Entonces, lo que le voy a sugerir a los venezolanos que estén aquí, con asilos pendientes, es que se asesore bien. Revisemos esa solicitud de asilo a ver cómo se puede mejorar, si se puede mejorar. ¿Qué documentación uno puede lograr obtener para corroborar su caso? Si no lo ha completado, no vaya a un notario, no vaya a un paralegal. Busque abogado. Aquí le podemos revisar bien y tener una estrategia de cómo formar su caso de asilo. No es asunto de simplemente tener una historia. Yo explico, por ejemplo, hay casos que he visto que se pusieron a explicar de 3, 4 páginas, de 7, un evento que le pasó en Venezuela. Y ese evento era horroroso. Pero no tenía nada que ver con una persecución basada en política. Cuando al fin lograron mencionar eso, no pasaron suficiente tiempo explicando y desarrollando el ataque que sí fue motivado por asunto político. Se enfocaron en algo que fue muy espantoso y hay que explicarlo, ¿verdad? Pero no dedicar 3, 4 páginas. Se dedica el tiempo a los ataques basados en motivados por razones políticas. Esta es la diferencia, es que saber la ley de inmigración, la ley del asilo, es complicada la ley y todos los días está cambiando. Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central. Llámanos hoy, la primera consulta es gratis,
407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. Nos busquen en el web en lim.law. Y también en las redes sociales, búsquenos Lim Law, denos un like y así se puede mantener al tanto sobre los asuntos de migración. Sigan nuestra página en iTunes. Este podcast está en iTunes. Y también tenemos estos programas en YouTube, en nuestra página de YouTube. Puede suscribir a nuestra página de YouTube para mantenerse informado sobre este programa y otros asuntos donde estamos involucrados en la comunidad aquí en la Florida Central. Bueno, amigos, estamos hablando sobre asuntos de migración, particularmente lo de Venezuela y asilos. Y también hubieron otras noticias, pues, esta semana sobre casos de asilo. Este presidente y esta administración, en su esfuerzo de seguir adelante e intentar restringir todo tipo de migración, ha hecho asuntos de asilo más difícil. Históricamente, la gente que aplica por asilo no tiene que pagar para sus permisos de trabajo. Uno viene aquí buscando refugio. Y además de eso, le exigen esperar 150 días después de aplicar por asilo para aplicar para un permiso de trabajo. Y durante esos 150 días no hay manera de trabajar legalmente. Y ahora, con las propuestas de este presidente, le va a exigir a estas personas que están aplicando por asilo y permiso de trabajo por la primera vez pagar por ese permiso de trabajo. Es increíble la póliza aquí. Uno viene escapando persecución de su país. Viene aquí sin nada en muchos casos. Y primero todo tiene que esperar 150 días. Y ahora lo vamos a hacer hasta peor. Ahora tiene que pagar por este permiso de trabajo. Esa es la póliza de este país ahora. Aquellos que se ponen a votar por esta gente con este tipo de póliza, este es el resultado. Tenemos este tipo de póliza y no tenemos nadie quien los pueda amparar. O nosotros vamos a hacer el esfuerzo en las cortes, pero en el Congreso y lo que escriben las leyes, nadie lo está parando. Estos senadores republicanos que algunos venezolanos apoyan porque se ponen a hablar en favor de Venezuela, hablar es lo importante, ¿verdad? No actuar, pero hablar. Ellos no van a proteger al pueblo venezolano, no van a actuar en contra de este presidente, son del mismo partido. Y aparentemente eso es mucho más importante que justicia en este país. Estas son las consecuencias de las elecciones, tener este tipo de póliza. Pero eso es un cambio que pasó esta semana. Se anunció de que este presidente va a empezar a cobrar para los aplicantes de permisos de trabajo, aunque sea la primera vez, aquellos que apliquen que son elegibles por aplicar por asilo. Piense bien qué quiere decir eso. Una persona escapándose de persecución de su país no puede trabajar aquí, pero le van a exigir pagar $400, $500 para un permiso de trabajo para que pueda trabajar aquí. Y tuvimos otras noticias aquí cercano, en Lake County. Y de nuevo, esto llega al punto de que están opuestos a inmigración ilegal o inmigración del todo. En Lake County hay un terreno, pues, y una empresa donde necesita tener trabajadores temporal. Y ellos lo hacen de la manera legal. Ellos no se ponen a contratar a gente así de la calle ilegalmente. Lo hacen de la manera legal. Aplican para la visa H-2A. Esa visa es reservada para trabajo que es de temporada. Máximo son 8 meses al año, 8 o 9 meses al año. Y todos tienen que estar otorgados por inmigración. Vienen a trabajar básicamente en las fincas. Vienen legalmente. Y esta empresa aplicó para construir casa para estas personas, para mantenerlos mientras estén aquí.
Y el pueblo se opuso a darle el permiso a este terreno, a esta empresa, construir casa para estos inmigrantes. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? ¿Será porque vienen de México y países centroamericanos? Lo están haciendo de la manera legal. Se oponen, dicen, porque es nuestro vecindario. ¿Cómo vamos a tener 200 personas en esta área? Una área rural. Lo que realmente no quieren es 200 personas mexicanas, centroamericanas, que vienen a trabajar en la finca aquí. Eso es lo que es realmente. Y todos los que votaron para oponerse a construir estas casas, porque es como un apartamento, pues, para estas personas que van a repartir este apartamento mientras trabajan aquí. Los que se opusieron, todos republicanos. ¿Por qué hay un partido que se opone al asilo? Y ese partido es republicanos. ¿Por qué es un partido de que se busca como justificar la separación de familias, particularmente niños? Y ese partido son los republicanos. ¿Por qué hay un partido de que no quiere reforma inmigratoria integral? Y ese partido es el Partido Republicano. ¿Por qué es de que un partido no quiere tener inmigrantes aquí en este país y busca cómo limitar inmigración legal por la mitad? Y ese partido es el Partido Republicano. Porque es un partido que quiere construir un muro a la frontera del sur, sin hablar nada de la frontera del norte. Y ese partido es el Partido Republicano. Pero tenemos gente en nuestra propia comunidad aquí porque hablan en contra de Chávez. Dicen, vamos a votar por este republicano porque habla contra Chávez. Pero no hacen nada. Es un truco. ¿Y el resto de la comunidad? ¿Y el resto de las pólizas que son venenosas para este país? ¿Venenosas contra los inmigrantes? Pongámonos a pensar de eso. Estas son las pólizas de esta administración. Le quiere cobrar a un aplicante de asilo por la primera vez que no ha tenido permiso de trabajo y ha estado esperando 150 días. Le quiere cobrar $400, $500 para que aplique para tener el poder de trabajar aquí. Piensen eso. Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Maitland y Kissimmee. Llámenos hoy. La primera consulta es gratis, 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law y en las redes sociales, en YouTube, Facebook. Denos un like, suscríbase a nuestra página, baje este podcast por iTunes, busque Lim Law. Y aquí va a estar este programa y otros programas anteriores. Y llámenos hoy para su primera consulta gratis. 407-897-8870. Hemos hablado un poco sobre el asilo en este programa de hoy. Y le quiero explicar otras cosas de que vi esta semana. Vi un caso de asilo, supuestamente hecho por un notario que anuncia que hace asilos y asuntos de inmigración. Y no solamente lo único que puso a hacer es hacer una traducción de lo que la persona escribió, pero la traducción no tenía nada de sentido en inglés. No se podía leer ni siquiera en inglés. Y la persona aquí no sabe, porque no entiende el idioma, no entiende inglés, entonces no sabe qué es lo que se sometió. Asume y confía en esta persona, pero lo que le entregó ni siquiera tiene sentido en inglés. Ni siquiera se puede decir de que hizo solo una traducción, porque ni siquiera lo hizo bien. Y esto es lo que se va a utilizar para determinar el caso de esta persona. Si el oficial no le entiende el caso,
no lo va a otorgar. Y si no lo va a otorgar, va a corte. Y si va a corte, la cita puede ser hasta el 2021. Reenfocando, lo que empezamos este programa es qué va a pasar con estos casos que tienen cita en 2021 si la situación en Venezuela se mejora. ¿Valió la pena contratar a ese notario? Recuérdese de que el asunto es aquí. Cuando uno aplica por un asilo, uno va a tener cita en la oficina de Miami, si es aquí en la Florida. Va a tener cita con un oficial de inmigración. Y con ese oficial de inmigración, si no le otorgan el caso y ya se le venció los 6 meses de estadía, va a un proceso de deportación. Porque el asilo no le da estadía legal. Tampoco es tiempo ilegal, pero no cuenta como estadía legal. Y por eso es que uno va a una corte de deportación. Y ahí cuando se presenta ante el juez de inmigración, porque es una corte, el juez le va a dar una cita para su juicio. Y hay tantos casos ahorita. Se estima más de 1 millón de casos de deportación en todo el país. Cuando entró Trump a la presidencia habían 600,000. Ahora más de 1 millón de casos de deportación en todo el país. Su espera, y él está exigiendo de que los jueces de inmigración tomen una decisión en 6 meses. Sí, buena suerte con eso. Con tantos casos, no hay suficientes recursos, no va a haber manera. La cita va a ser en el 2020-2021. Y tenemos que pensar qué es lo que va a pasar. Hay que tener alternativas. Recuérdense, podemos buscar un cambio de estatus a la escuela, podemos buscar extensiones, podemos buscar otro tipo de casos familiares, podemos buscar por inversión en algunos casos. Pero hay que hacer el esfuerzo, buscar alternativas. Porque esa inseguridad sobre los casos es muy asustante. Yo hablé la semana pasada sobre el susto de que yo pasé durante mi experiencia personal con lo de inmigración, y yo sé lo que es estar sentado al otro lado de la mesa cuando veo a mis clientes. Yo sé lo que es estar ahí. Yo sé lo que es tener una orden de deportación. Yo sé lo que es pasar un proceso de deportación, porque yo lo he pasado personalmente. Y lo que yo le prometo a mis clientes es: yo no voy a tomar a ventaja de esa angustia que uno tiene durante ese proceso, y voy a hacer todo lo posible para evitar que se tenga que estar en esa posición del todo. Por eso en este bufete tenemos un ex juez de inmigración aquí con nosotros. Y él se retiró en parte porque vino Trump y sabía que lo que venía, cambiando las leyes, convirtiéndolas a leyes inhumanas que no tienen sentido, amarrándole las manos a todos los jueces y además exigiéndole que tome una decisión en 6 meses. ¿Cómo va a ser? Entonces, nosotros en nuestro bufete buscamos cómo armarnos de la mejor manera posible para ganar nuestros casos. Tenemos un ex juez de inmigración aquí que asiste en la preparación de las solicitudes, que asiste en la preparación de los clientes, pues, de la gente que va a aparecerse ante un juez de inmigración. Este ex juez también, Rafael Ortiz Segura, él entrena a nuestros abogados aquí, a nuestros socios. Siempre mantenemos ese tipo de inversión en nuestros socios aquí. Viene una conferencia anual de abogados de inmigración, y este año corresponde aquí en Orlando en junio. Y es costoso atender estas conferencias, muy costoso. Pero para mí es importantísimo de todos nuestros socios estar en este tipo de conferencia todos los años. Porque es así de que nos mantenemos informados para mejor representar a nuestros clientes y tener estos tipos de alternativas a los casos de asilo.
y estar preparado para los cambios, porque hasta en estas alternativas hemos visto cambios. Últimamente hemos visto cambios en las extensiones de estadía. Ahora nos están pidiendo una historia de qué es lo que ha hecho la persona mientras ha estado aquí y por qué se está buscando una extensión. Tiene que estar preparado para eso. Tienen que prepararse para ese tipo de pregunta que está haciendo inmigración ahora. Tener un historial sobre a dónde ha estado, qué lugares ha visitado, enséñenos fotos, enséñenos recibos de parques tal vez donde uno ha estado y a dónde más uno desea ir para justificar la extensión. Hay que saber cómo manejar los casos de cambio de estatus a estudiante, estatus de estudiante. Hay que conocer términos básicos sobre la diferencia de una visa y una estadía. Una visa es lo que le permite estar viajando adentro o afuera de los Estados Unidos, que es lo que le permite regresarse a los Estados Unidos debajo de un estatus. Un estatus es diferente. El estatus es en qué es lo que va a estar haciendo aquí en los Estados Unidos. Ejemplo, una persona entra con visa turista. Es para turismo. Cuando entra le dan estadía de turismo, 6 meses. Si se cambia el estatus, lo que cambia es el estatus, no la visa. La visa solo se obtiene en el consulado, que muchas veces es casi imposible obtener. Y por eso es de que le cambiamos el estatus. Que si sale la persona con ese estatus e intenta regresar con la visa anterior, bueno, ahí lo van a parar y no le van a permitir regresar. Van a decir, no, usted no viene aquí para turismo. Usted cambió su estatus a estudiante y no buscó la visa de estudiante. Entonces usted no tiene una visa con que entrar a este país. Y he visto abogados que ni siquiera entienden esta diferencia, porque realmente no hacen leyes de inmigración. Se trasladaron aquí tal vez por los huracanes de Puerto Rico, y es la única manera que pueden sobrevivir aquí, intentando ejercer leyes de inmigración, pero no tienen experiencia. Lo he visto. Y da un pesar, porque el que termina perjudicado es el inmigrante. Y nosotros estamos aquí para protegerlos. Amigos, gracias por sintonizar a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central. Llámanos hoy, la primera consulta es gratis. Tenemos oficinas en Maitland y Kissimmee. El número de teléfono es el 407-897-8870. 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law. Ahí también está toda nuestra información. lim.law. Y también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, YouTube. Denos un like, suscríbete a nuestra página, baje este programa sobre iTunes en podcast y llámenos para hacer su primera consulta gratis. 407-897-8870. Gracias, amigos.